Voy a comenzar mi presentación, mi ponencia, dando las gracias, por supuesto, a Alfredo Saldaña por darme la opción de compartir con él la coordinación de este encuentro, de este seminario, de este congreso. Creo que son necesarios estos encuentros y que dan de sí no solamente ponencias muy interesantes, sino la posibilidad de compartir entre todos ámbitos muy interesantes, no solamente intelectuales académicos, sino también, diría que personales, ¿no? Que nos permiten acercar posturas y acercar elementos. Nunca mejor dicho, la cita que yo voy a utilizar para iniciar todo esto, una cita de Nietzsche archiconocida que dice: quien con monstruos lucha, cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira en ti. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a todos cuando nos enfrentamos a cuestiones propias de la crítica literaria y de la literatura. Yo voy a intentar trazar en estos 25 minutos un diálogo entre la posición que el poeta tiene que tener y el crítico tiene que tener en la sociedad actual. Lo voy a intentar hacer desde una cuestión que yo titulo ética crítica o crítica ética. Ya avanzo que obviamente es un posicionamiento personal y por lo tanto será subjetivo y por lo tanto será discutible. Titulo la primera parte: En realidad te deseo, de poetas, objetos, crítica y poesía. El pensamiento de la afuera permite observar todo lo que sucede dentro como lo que sucede al lado, en los otros afueras. Pero quizá esto sea incorrecto, ya que pueda ser que solo exista un centro y solo una afuera, pero parece que siempre se detectan nuevos centros conforme hacemos más grande el mapa, pues siempre el poder se agrupa o manda a agrupar en centros de aquello a que forma natural no se aglutinaría. Por lo tanto, si entendemos que según lo que pongamos la lupa observamos uno más centros, quizá podamos asumir la existencia de diferentes afueras. Atención con esto, que no solamente hay una afuera, sino que haya varios afueras. De forma natural o casi automática, se produce este movimiento que genera centros, uno detrás de otro, y de la misma forma genera choques con la materia, como la teoría de cuerdas, ¿no? Que a veces los elementos chocan y generan materia y otras veces no. A veces creemos que un poeta va a ser importante, pero se nos queda perdido en el aura y no sale, y sin embargo otros poetas que consideramos menores surgen y parecen que son importantes. Se ha dado un fenómeno curioso en la pandemia que ha asolado a nuestra civilización recientemente, y es que aquellos que estaban en el centro, en el interior, han querido irse a la afuera. En palabras de Walter Benjamin, el interior sale afuera. Esto es una pequeña broma, pero obviamente su interés por la huida ha generado ha dado sentido a las palabras de Benjamin. El individuo ha buscado salir de las calles, en esas venas que articulan la ciudad y permiten el bombeo constante del centro a las afueras y viceversa, para buscar la salvación en el campo antes denostado, y ahora idealizado en otra vuelta de tuerca al ya conocido menosprecio de corte y alabanza de aldea. Ese fenómeno, lejos de ser extraño, es de lo más lógico si tenemos en cuenta que el hombre se mueve al ritmo de sus deseos. Ahora permanezco en la ciudad, ahora salgo de viaje, me considero aventurero, ahora voy a ver el mar para poder olerlo y sentir la piel tonificada por el sol y la sal, y se comporta como una veleta que responde en sus cambios de voluntad y capricho. La voluntad suele ser firme, pero el capricho suele resultar caro, y ahí es donde se convierte en algo extraordinario, no por su belleza o importancia, más por su precio, que hace que algo tenga que ver con un consumo relativo y relacionado además también con su mercado. Pensemos que la ciudad se convirtió en el centro y por lo tanto el afuera es aquello que está extramuros, aquello que se presenta fuera del cuidado de la polis y sus habitantes. El mundo del afuera, el mundo rural, el mundo ajeno a la metrópoli se mueve al ritmo diferente y a una voluntad mucho más individual de lo que allí habita, ya que no funciona como una acción de masas. Obviamente, en la cultura sucederá lo mismo, y podemos aseverar que la cultura del afuera será ajena a la cultura de masas, será mucho más individual y por ello podemos decir que será más auténtica y menos intervenida por los mecanismos del poder. Una sociedad que ha renunciado a la individualidad, incluso ha iluminado la vida en directo para que pueda verse en prime time, en pos de un movimiento mecanizado y siempre provisto del poder, de repente reclamaba un aislamiento en el afuera para salvaguardarse de una epidemia letal en la ciudad y más llevadera en lo rural. Este movimiento es de alguna manera el mismo vivido cada vez que hay una guerra que amenaza la vida en la ciudad y un poco menos en la civilización o en la individualidad,
de la vida en el campo. El asunto es que, con el paso del tiempo, aquellos que se marcharon de la ciudad vuelven a aquella, esta vez con el deseo o el capricho de vivir en áticos o en pisos con amplias terrazas, desde las que remontar los tiempos en el que afuera, pero celebrando un nuevo idilio de la polis. Y el poeta hará exactamente lo mismo, volverá tras un paso por el aislamiento a formar parte del colectivo que lo recoge en estéticas compartidas, asociaciones de escritores, grupos editoriales o subgrupos del tipo que sea y la denominación que se prefiera. Al final se acaba todo el mundo agrupando en diferentes círculos de muy difícil explicación. El poeta también vive al ritmo que marcan la capital y el capital, y tras su movimiento o su momento, apartado de todo ruido, para crear, volverá al son de los premios y las ciudades, que son el centro para alcanzar el objeto de su deseo, es decir, la fama y los premios económicos administrados desde el dinero público, aunque el público poco tenga que ver con esto. En la época de la pantallización, y es una palabra, antes lo hablaba con Rafa, es una palabra que me horroriza, pero de alguna manera se está teorizando al respecto, pantallización absoluta y de la necesidad de crear un nexo constante y acelerado con el resto de la sociedad, el poeta está más pendiente de cómo se ilumina su celular antes de cómo se iluminan sus versos. Y ese es uno de los problemas y peligros de una constante en el que parece que es necesario señalar que se está viviendo una película, haciendo ejercicio o lo que sea antes que la propia película, el ejercicio que realiza o lo que sea. No es un problema menor. Se puede apreciar ya en el aula cómo existen tantos estímulos externos que complican incluso el desempeño de tareas propias del silencio y la soledad, como puedan ser la lectura o la escritura. Y se aprecia también en la caída de la calidad de los espacios que la prensa dedica a la crítica literaria. Y sin duda hay otra razón en esto que se menciona, o mejor, otra razón o causa, y es la no remuneración al crítico que ejerce las tareas por parte del medio que las ordena. Pero volviendo al asunto del extenso tecnológico aplicado a nuestras vidas, Virilio dice así: la ceguera se encuentra en el corazón del dispositivo de la máquina de visión y la producción de una visión sin mirada ya no es en sí misma más que la reproducción de una intensa ceguera, ceguera que se convertirá en una nueva y última forma de industrialización, la industrialización de la no mirada. Atención a esto. No miramos, sino que ya no miramos a través de lo que las pantallas nos indican. Esa visión sin mirada nos interesa especialmente, pues es exactamente uno de los principios fundamentales a los que nos enfrentamos los docentes. Desgraciadamente, la pantallización del mundo arrasa un problema mayor al dispersar inevitablemente la mirada del objeto que se observa, pues ya es un simulacro de sí mismo y no el objeto en sí. Y sucede lo mismo con la poesía. El poeta cita ciudades o lugares que no conoce más que a través de una pantalla y desliza experiencias supuestamente vividas en ellos sin el menor pudor. También puede darse la circunstancia de que lo haya visitado con una guía en su móvil y mil opciones más para llegar a ellas, en lugar de su recuerdo o el espacio que antes se mantenía estanco a los poetas propiamente de la experiencia. El aislamiento necesario para la creación o la crítica literaria antes citado es ahora compartido. Es posible que incluso los seguidores ya no tengan la información previa sobre lo que se ha tratado de decir y las características de la edición, mucho menos ante el poder llamado propiamente de la edición. Y llegamos a uno de los conflictos, que es la mirada cómplice y la mirada crítica. Uno de los elementos que aquí nos tienen de verdad en vilo, ¿no? Si el crítico se enfrenta de verdad a una autocrítica, a una crítica propia, o solamente a la crítica que los medios le lanzan, ¿no? Solo queda escribir, pues, como única forma de búsqueda de lo vital y de lo intangible. Escribir, como diría Alfredo Saldaña, como quien no entiende una forma de comunicarse que no implique compartir aquello que sabe o conoce. Escribir sobre aquello de lo que escriben los demás, de los libros de los demás, de lo que los demás piensan. Escribir sobre aquello que es semejante a lo que uno piensa y escribir sobre lo diferente. Escribir antes de rechazar el pensamiento otro y argumentar desde la razón y otras lecturas el porqué de lo que tenemos frente a nosotros. Surge aquella máxima enunciada por Gadamer y expuesta en su verdad y método sobre la necesidad de una búsqueda permanente por parte del crítico y del investigador. Plantea una necesidad infinita de no decaer en ese empeño. No puede el crítico dejarse llevar, no debería hacerlo. Decía Gadamer, el ser es comprendido en lenguaje. Desde esa máxima debemos apostar por comprender las ideas de los demás a través de la expresión de las mismas. Qué absurdo resulta tener que decir todo esto, ¿no? Qué absurdo resulta tener que enunciar la necesidad de tratar de comprender las ideas de los demás y más allá la posibilidad de entender
que todas tienen cabida en un universo en el que podamos estar de acuerdo o en desacuerdo, y que eso solo suponga un habitual modo de habitar el mundo. El que intenta comprender no puede desoír al resto. Qué bonito esto, ¿verdad? Decía Gadamer también. No podemos evitar desoír a los que opinan como nosotros. Y más allá, el que quiera entender no puede escuchar al mundo y a los que habitan y participar en él con sus palabras. Los límites éticos sobre aquello que un individuo puede enunciar sin alterar la paz de la aldea, sin atizar las brasas de los conflictos sociales que históricamente nos rodean, son acaso el gran reto que debe afrontar una sociedad aparentemente moderna, pero anclada en la sempiterna sombra de la tradición y sus costumbres. Para como ejemplo el efecto que tiene en medio de un aula mencionada el nombre de uno de los grandes autores de la historia de la literatura, como Federico García Lorca. Atención a lo que estoy contando, que parece ficción, pero es absoluta realidad. Antes de comenzar a plantearnos lo que dicen los textos del genio granadino, surgen ya posicionamientos encontrados ante su obra, y la mayor parte de estos no dependen de sí misma, sino de la ideologizada imagen del autor. Es decir, incluso politizada, ¿no? Gran parte de los alumnos asistentes se sitúan al lado o en contra de Lorca sin haber comenzado a adentrarse en las lecturas y el análisis de los textos. Sé que parece una barbaridad, pero estoy hablando de una experiencia propia consultada en el aula, tanto en alumnos de primero o segundo de universidad como en alumnos de universidad de la experiencia. La mención de Federico García Lorca genera inmediatamente un mundo aparte vinculado a la imagen ideologizada o politizada del mismo. Somos, como enunciaba Bátimo, ontología de la actualidad. Y eso nos lleva al turbulento y confuso marasmo de las interpretaciones. El conflicto que supone intentar desbrozar la verdad de todo cuanto lo rodea parte de un supuesto complejo para dicha acción, que es la propia experiencia desde la que se realiza. Existe además un carácter histórico de la existencia humana, siguiendo de nuevo el hilo de pensamiento de Gadamer, que condiciona toda interpretación, del mismo modo que condiciona la propia percepción de todo cuanto acontece. Negar la evidencia de que el peso de la educación y la historia familiar en el individuo tiene una representación de gran calado en la interpretación de las palabras y los acontecimientos supone que el citado individuo no es humano ni está en contacto con el medio. Somos lenguaje por encima de cualquier otra cosa, o lo somos para ser cualquier otra cosa. El lenguaje nos hace comprensibles y permite que en ocasiones podamos comprendernos a nosotros mismos. Por ello se mantiene ese mantra que resuena y refiere a la necesidad de escribir para entender a los demás, escribir para hacernos inteligibles, escribir para comprender el resto de la humanidad y las generaciones que vendrán. La palabra emerge como único elemento necesario y fundamental en el acto comunicativo y en el ejercicio previo de la construcción del propio discurso. Amar la palabra por encima de todo y dominar el lenguaje y sus formulaciones para poder decir. Qué locura, ¿verdad? Dominar el lenguaje. Pero parece una evidencia a pesar de que nos encontramos con un montón de autores y poetas y escritores y críticos que no dominan el lenguaje. Eso es fundamental. Ese es uno de los conflictos a los que debe enfrentarse la crítica, la construcción o reconstrucción de los hechos, de las palabras y los textos, de la propia experiencia y la propia ética. El término construcción no debe cegarnos, pero debe aparecer como una advertencia acerca de lo que tiene que ver con la representación de la verdad y la realidad y de la versión de la misma que el individuo decide contar. Esa verdad estará marcada por la propia experiencia y la capacidad de contención que ésta tenga con respecto a aquello que ha vivido y aquello que siente con lo que debe decir. Recordemos las palabras de Gadamer en Verdad y Método, volumen 2, para comprender mejor este asunto que sobrevuela. Dice Gadamer: la objetividad de la ciencia del arte o de la ciencia de la literatura, que mantiene todo su peso como esfuerzo científico, queda sujeta, a todo caso, a la experiencia del arte o la poesía. Y Cáceres continúa reinterpretando a Gadamer: el pasado que percibimos nos fuerza en cierto modo a asumir la verdad. Y así lo trasladó con exactitud Gadamer. Dice: tenemos presente no solo la tradición artística de los pueblos, no solo la tradición histórica, no solo el principio de la ciencia moderna en sus precondiciones hermenéuticas, sino el conjunto de nuestra experiencia concreta. Entonces, creo que llegamos a integrar en nuestra propia experiencia de la vida general y humana la experiencia de la ciencia, porque entonces hemos alcanzado el estado fundamental que se puede llamar la constitución lingüística del mundo. Lo dijo en Verdad y Método, en el volumen 2, en la página 221, demostrable. Y esto nos conduce a la máxima irrebatible enunciada por el propio Gadamer, que el ser no puede ser más que otra cosa que lenguaje,
repito, y su propuesta es en esencia una medida que iguala a los individuos en cuanto a usuarios del mismo lenguaje. La mirada, como todos sabemos, puede alcanzar más de lo que alcanza la vista. Es casi un juego de palabras. Es en realidad mirar hacia la afuera, mirar hacia la periferia, y desde la periferia, para haciéndolo desde todo lo que uno conoce y sabe. La vida se enfrenta siempre a unos límites, la medida de lo posible o la vista de lo posible, hasta lo infinito, hasta donde se pone el límite de lo que se puede ver. Pero sabemos que hay algo más, algo añadido a todo esto, y es exactamente eso, el alcance que tiene la mirada y que se compone de lo que se ve y de lo que se desconoce. Si conozco más de lo que se ve, puedo mirar más allá de lo evidente. Si miro desde el centro y solo conozco el centro, solo sabré ver eso, no más allá. Pero si conozco lo que hay fuera del centro o hago un esfuerzo para conocerlo, aunque solo sea ver el centro, sabré adivinar lo que hay además de lo que veo, lo que existe aunque yo no lo vea. Como el dicho popular, y perdón por parafrasear a Alfredo Saldaña con dichos populares, ver más allá de lo que las ramas o que las ramas nublan el bosque, ¿no? En definitiva, significa tener la consciencia de que hay un mundo más allá de lo que yo veo o conozco. Un mundo con infinitos puntos de vista, con infinitos discursos que conozca o no, y tenga la opción de integrar en el mío, de saber que la suma de todos ellos está quizá la verdadera razón y la verdad. Y para que estos se den y se puedan compartir, es necesario generar ese espacio de neutralidad donde todas puedan explicarse en igualdad de condiciones. Esa es la utopía posible de Saldaña. Ese es el auténtico significado de la realidad. Todos en un espacio igual, expresándose en igualdad de condiciones. Es momento de alzar la vista y tratar de desprenderse de algunos hábitos adquiridos y peligrosos. Es el momento de dejar de caminar a tientas o de hacerlo como si una gran niebla no inundara todo. Es el momento para intentar dar unos cuantos pasos firmes en la dirección que sea, sin el temor de elegir mal el camino en relación a lo que los demás puedan entender como el buen camino. Lo recto y lo incorrecto. Parecen mantras de una parte de la sociedad que arrinconó lo curvo o lo, a su juicio, equivocado de las formas de hacer. Sabemos que estas son pretensiones del poder en su más amplia interpretación. El control siempre es un elemento del poder y quienes lo poseen intentan constantemente ejercer ese control sobre el resto. La cuestión es lo que se acerca a la verdad o al juicio por parte de quien quiera hacerlo disponible de forma paralela a la subjetividad o a su baremo basado en sus propias condiciones. Cáceres lo plantea en un recorrido teórico bien interesante. Cito: frente a la inmutabilidad del ser científico, la moral y la política, los valores que rigen la vida y las leyes dictadas por los hombres carecen de esta ley inmutable. Por lo tanto, no pueden caber dentro de una pretensión de objetividad de este saber metodológico. El giro procedido por Husserl o Heidegger en el siglo XX significó entrar en la conciencia lingüística de la expresión de mundo de la vida y hermenéutica de la facticidad, respectivamente. Tanto la teoría de Husserl como la de Heidegger reconocen la temporalidad y finitud del ser humano frente a la tarea infinita de la comprensión y de la verdad. Fin de la cita. Quizá la primera de las preguntas que deberíamos hacernos es si detrás de esta supuesta crítica existe una verdadera voluntad de hacer crítica literaria o bien solo se trata de una voluntad de divulgación. La respuesta a esta pregunta permitirá al lector saber a qué se enfrenta, cuál es la verdadera misión del medio al que se practica o se publica en este papel, una versión online del mismo, un blog o simplemente un rincón de libros, a la manera de una recomendación de un club de lectura. Dicho sea de paso, todos bien loables. Nada tiene que ver hablar sobre libros con hacer crítica. Aunque por un relajado uso del concepto de crítica así se ha creído. La crítica es el resultado del ejercicio de la teoría, la práctica de la teoría concretamente, y quizá lo demás pueda ser tenido en cuenta solamente como una buena actividad vinculada al fomento de la lectura, pero no al ejercicio de la literatura. Por lo tanto, podríamos decir texto, crítica, análisis, teoría de la literatura. Análisis para todos los filólogos. Texto, recomendación solamente al caso de divulgación literaria, no como crítica literaria. Supongo que a estas alturas habitualmente no nos podemos hacer la pregunta indicada por lo obvio que contiene la respuesta, es decir, no podemos preguntarnos en voz alta acerca de algo que creemos saber o que cae por su propio peso. Pero podría haber sorpresas ante preguntas que aparentemente no esconden respuestas complejas. En nuestro ejemplo, y en lo que aquí nos atañe,
La pregunta debería ser, ¿por qué reseñar libros? Se me ocurren diferentes respuestas, pero aquí van una serie de casuísticas porque a bote pronto habría que señalar un libro determinado. Atención, porque esta es la parte polémica de la ponencia. Se trata de un libro interesante, como punto de partida. Bien, asumiendo criterios objetivos, bien basándose en el gusto particular de quien reseña y su criterio objetivo. Segunda opción, el autor es de interés. 1 para los lectores, 2 para quien lo reseña, 3 para el ecosistema que se maneja en todo esto. 3. El proyecto editorial es de interés. Por el contrario, ante la misma pregunta en su versión negativa, ¿por qué no debe reseñarse ese libro?, se me ocurren varias respuestas. 1. No es el autor adecuado para realizarla. Por 1, no tiene la formación adecuada. 2, por intrusismo profesional. B. Tiene intereses de índole personal para ello. Es decir, quiere ser amigo del autor, pertenece al mismo grupo editorial, quiere ganarse el afecto del autor, quiere ganarse el afecto editorial, quiere ocupar un lugar en el ecosistema literario. Puede ser la suma de todos ellos, ¿eh? No quiere decir que sea uno de ellos, sino que pueden ser todos ellos. Es necesario insistir en el hecho de que la crítica no tiene que ser necesariamente positiva, porque parece que todas las críticas tengan que ser positivas y no necesariamente tiene que ser positiva. Por lo tanto, todo lo que se desprende del mayor número de críticas publicadas en este país pertenece más a la divulgación que al ámbito de la crítica literaria. Y lo siento, pero es un elemento cuantificable. La necesaria reubicación del crítico es fruto de una desviación generada por un posicionamiento acomodado o de una innecesaria aproximación del crítico hacia el ecosistema literario. El crítico debería ver desde la fuera y hacer la crítica desde allí. Lo demás será, si no, un intento fallido y vulgar de hacer crítica literaria. De todos modos, hay otra pregunta en el aire que da cierto pudor hacerse, y esta mañana la he hecho. ¿Quién debe hacer la crítica literaria? Y otra más. ¿Quién debería escribir poemas? Espero que estas reflexiones, estas preguntas lanzadas desde la fuera, hayan posibilitado pensar un poco acerca del mundo de la poesía y de la crítica y nos hayan acercado un poco más a la verdad de todo esto, a la realidad y a lo real que lo recorre todo. Y lanzo aquí el punto de debate por si alguien tiene preguntas al respecto. Muchas gracias. Bueno, pues espero que haya alguna pregunta al respecto. Sí, el de Marina. Sí, para evitar todos los problemas, ¿no?, de los amigos, habría que garantizar la autonomía del crítico literario. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues Pagándole. ¿Quién le paga? Ya no sé. claro. El problema es ese, ¿no? El problema es que estamos en una sociedad, una situación viciada. ¿Quién paga al crítico? La mayor parte de los medios ya no pagan por las reseñas. Bueno, de hecho, hoy estábamos haciendo un repaso, ¿no?, de quién paga y quién no paga, y por lo tanto ya tenemos un problema al respecto. Y no solamente pagar, porque pagar no garantiza la reseña ética. O sea, lo que yo proclamo en esto que llamo crítica ética es la muerte de la crítica. O sea, no puedo ser más tajante porque creo que no existe la crítica literaria. O sea, creo que lo que ahora tenemos son loas y son medios que difunden elementos de difusión o de divulgación de los libros, pero que no son crítica literaria. Y voy a poner un ejemplo rápido en lo que supone la crítica en Aragón. Tanto Heraldo de Aragón, que no paga, como Periódico de Aragón, que no paga, están al jaez o a la situación o a lo que el crítico propone sin mirar exactamente lo que está proponiendo ni cómo lo está proponiendo. Y de hecho creo que hay además un ejercicio bastante vacío de crítica literaria cuando además piden que las críticas que se publican sean positivas. Esto es demostrable, o sea, no es demostrable en un congreso, pero es demostrable
a través de la experiencia de cada uno de los críticos cuando les piden que hablen bien de los libros. No creo que nadie vaya a comprar un libro ya a una librería basándose en lo que dice el periódico de Aragón o el Heraldo de Aragón. Eso es una cosa que han perdido sus dos directores. Han podido hacer un seminario, han podido hacer un suplemento de valor y han preferido ser un suplemento de divulgación. Bueno, pues ellos verán. Esto va en la responsabilidad de quien dirige un proyecto. Esto es como si este elemento, si este laboratorio se convierte en eso, pues perderá su valor, perderá su ética. Tiene su existencia, ahí están, reseñando sus libros, pero dudo que alguien compre por lo que digan las reseñas. Y esto se puede superponer, quizá Rafa me pueda corregir, a lo que está pasando en Babelia, a lo que está pasando en El Mundo, a lo que está pasando en la ABC, porque por mucho que sus directores digan que se puede decir de todo, si alguno encuentra una reseña negativa en uno de estos suplementos, me comprometo a regalarle al menos unos cuantos ejemplares de eclipsados de lo que no se vende, ¿vale? Porque requiere, yo creo que un mérito buscar todo eso. Creo que se ha perdido, Marina. Y no le veo una fácil solución, sobre todo porque no veo que se esté priorizando por encontrar a reseñistas de valor. Y yo creo que va por ahí. No sé, Alfredo, ¿qué opinas tú? Bueno, lo que opino es, en primer lugar, que quiero felicitarte. Gracias. Porque me ha gustado mucho, de verdad te lo digo, me ha gustado muchísimo, ¿no? la intervención, la exposición que has hecho, ¿no? Para mí, además, es una exposición en la que creo recordar, ¿no? Toda regla tiene una excepción, ¿no? Has mencionado a Lorca, pero me parece que ha sido el único nombre propio que has mencionado en la charla, ¿no? Gadamer y Lorca. Pero Gadamer lo has mencionado como teórico, ¿no? Eso como es. Poeta, ¿no? Eso es. Vale. Pero como poeta... Único. Entonces, claro, me parece, de verdad lo digo, sin ninguna ironía, y te lo digo de verdad, que has hecho un ejercicio en el que has hablado de poesía sin mencionar a poetas. Bueno, Sin sabes entrar que en el nada. barrillo. La última parte de la exposición lo has hecho con mucha inteligencia y con mucha elegancia. Es la que, Nacho, con todo el cariño te lo digo, es la que menos me ha gustado. Gustándome como me ha gustado mucho la intervención, pero los últimos 5 minutos han sido los que menos me han gustado. Pero has hablado de poesía sin hablar de poetas. Y eso de verdad es para quitarse el sombrero. Lo digo de verdad y me ha gustado muchísimo, ¿no? Claro. Y claro, es que yo creo que, a ver, creo que lo que has hecho, yo al menos así lo leo, lo he interpretado, ¿no? Has hablado más que del campo, no diríamos en términos de Bourdieu, ¿no? El campo literario y tal, más que hablar del campo poético, yo creo, corrígeme también si me equivoco, yo creo que has hablado, y lo has hecho muy bien a mi juicio, desde el lugar desde el que se observa el campo. O sea, por utilizar las preposiciones. No has hablado tanto de poesía como desde el lugar desde el que observamos la poesía. Y es un ejercicio absolutamente necesario. Esa era la actitud que hay que hacer, Nacho. Y en lo que estás trabajando y tal, veo que va muy bien la cosa. Es un cambio, ¿no? Es un cambio de objeto. Es decir, yo estoy de acuerdo. Es verdad que quizá echo de menos la posibilidad de una aproximación real, pero esa aproximación real nos llevaría a galimatías en cuanto a qué grupo de poetas se observa, y por lo tanto creo que es mejor ahora la distancia. Como decía, es que está muy bien, de verdad, hablar de poesía sin mencionar nombres propios, ¿no? Lo decía Gerardo Talens hace muchos años, ¿no? A él le interesaban las propuestas de escritura, no tanto los nombres propios, ¿no? Los nombres de los poetas, ¿no? Y aquí es que el debate está encanallado, está torcido, es un debate perverso, ¿no? Para mí no tiene ningún interés, ¿no? Y luego, quería hacerte una observación también, ¿no? Sí. Que has hecho al principio, ¿no? Al principio de la intervención has dicho has utilizado las dos expresiones. O sea, tú has utilizado el mismo sintagma, pero invirtiendo el orden de los términos, ¿no? Has dicho ética crítica y crítica ética. Claro. Sabes que no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Depende de donde coloques cada uno de los términos, se convierte en sustantivo o en adjetivo. Yo creo que
nosotros nos interesa más en este sentido hablar de crítica ética. Estoy de acuerdo, pero la actitud es de ética crítica. Bueno, esto ya sería para discutirlo. Claro, esto es hilar más fino, pero la hora de esto, ¿no? Pero creo que van las dos unidas. Pero por eso mismo, porque no son lo mismo, no es lo mismo y no es lo mismo decir, claro, una cosa que la otra, ¿no? Creo, es una opinión, evidentemente, ¿no? Como cualquiera. La comparto, pero yo creo que aquí procede más hablar de crítica. Pero ha sido deliberado. Más de filosofía, de ontología, de... No creo que estén peleadas. Yo sí creo que son dos puntos de vista desde los que observa el mismo fenómeno. No sé si, o sea, la crítica ética es la que hace el crítico y la ética crítica es la que se toma cuando se observa al ámbito de la crítica. No sé si me estoy... Sí, Marina, lo que pasa que desde un punto de vista... Crítica tendrías que mirar a críticos como Carlyle, Eso es. Y todos los grandes Palmer, todos los grandes críticos, por ejemplo, ingleses, por hablar de otra tradición, que hacen otro tipo de crítica. Es una crítica, digamos, de procesos grandes en el espacio-tiempo, ¿no? Y no la crítica puntual, que en esa crítica sí que entro con lo que dices, de una crítica ética, más puntual, ¿no? Creo... Que yo creo que eso es lo que me has... Sí, Rafa, todo lo que has dicho, entiendo... Nosotros, digamos, como mirar a la historia de la literatura con otra dimensión, ¿no? Claro. Mira Gadamer, por ejemplo, con otra dimensión. Yo estoy mirando... Utilizo a Gadamer, pero lo utilizo para esta versión, entiéndeme, de andar por casa o de bolsillo, de lo que yo creo un repaso, una rectificación sobre lo que está sucediendo, que me preocupa muchísimo. O sea, yo creo que lo que yo aquí planteo es un problema mayor de lo que está sucediendo con la crítica literaria. O sea, espero que se haya entendido que mi preocupación fundamental es que no existe crítica literaria. Y lo que llamamos crítica literaria es una bazofia. Es una cosa que está al servicio de los mercados, del mercado, al servicio de los grupos, al servicio de la prensa, al servicio de los directores de los medios, cobrando o no por ello. También hay directores de los medios que no cobran por esto, pero a fin de cuentas por una crítica literaria en la que critica el que quiere. Porque como no cobra por ello, se permite el acceso a cualquiera. Lo de Alison DeWitt sería el modelo tuyo crítico. Entonces, para mí sí, yo me ubico en Alison DeWitt, me constituyo, me edifico en un colectivo como ese, no anónimo. Atención, yo no anónimo, yo creo que hay que decir lo que uno piensa firmado, pero sí que creo que crítica y contracrítica es un lugar desde el que construir, no desde el que destruir, como se le denominó. O sea, me parece que la crítica necesita una reconstrucción importantísima y fundamental. Y mientras no peleemos todos por ello, somos cómplices. Yo no voy a colaborar gratis en ningún grupo haciendo crítica literaria. No lo voy a hacer. Entiendo que haya gente que lo hace. Pero entonces si lo hace, entra dentro de mi baremo. Entra dentro de esta lista de por qué lo hace. Porque lo está haciendo por una de estas cuestiones. Si constituyes o si contribuyes gratis a participar en uno de estos medios, lo estás haciendo por algo. ¿No, Rafa? ¿Estamos de acuerdo? Es muy difícil que alguien contribuya gratis por el bien del mundo. Contribuye gratis porque tiene una razón detrás, ¿no? Y entonces por ahí partimos de un dilema y partimos de una complejidad. Esto es una tarea profesional. Para mí, yo opino que la crítica literaria es una tarea profesional de filólogos. Principalmente. O sea, lo que estoy defendiendo es nuestro campo. Creo que somos profesionales de la crítica literaria. No somos profesionales de la venta de naranjas. No somos profesionales de la descripción de proyectos culturales. Somos profesionales de la crítica literaria. Y por lo tanto, lo que reivindico es que la crítica literaria se remunere como se remunera cualquiera de las otras acciones laborales de este país. Sí, Javier. Yo, que provengo del mundo de la ciencia, donde hay todavía más cantidad de publicaciones que hay que criticar antes incluso de dejarlas publicar, veo un problema práctico. Y es que, por ejemplo, en la crítica de las publicaciones científicas, la gente realmente preparada no encuentra tiempo ni razón para hacer una crítica de los manuscritos de otros colegas, claro, porque no puede dedicar el tiempo a hacer su trabajo.
En el campo de la crítica literaria, que apenas conozco, yo creo que en un tiempo en el que no se paga, es muy noble aspirar a que se pague, y me parece muy bien, porque es una actividad difícil, que consume tiempo y que aporta valor, pero si la enmarcamos dentro de las actividades de especialización, pues también tiene o puede tener la recompensa que se encuentre en el prestigio que se alcanza en la profesión financiera. Ya, Javier, lo que pasa que yo, dándote la razón plenamente, estoy obligado a defender nuestro espacio, ¿no? O sea, yo lo que defiendo es que el espacio de los medios para la crítica literaria debería estar reservado a los críticos literarios o a los que puedan desempeñar esa faceta de forma profesional. Sería un mejor uso. Sería el mejor uso. Yo cuando veo el Heraldo de Aragón y lo abro los sábados, perdón Trinidad por decir lo que voy a decir, y veo quién reseña los libros, me dan temblores. Porque no están capacitados para hacer reseña de esos libros. Son gente que no tiene que ver con la formación académica oportuna o con la formación necesaria para poder hacer regla o para poder decir lo que dicen. Tengo problemas con el país y tengo problemas con el mundo, muchos problemas con el mundo, y lo he manifestado antes sobre la gente que dice esto y lo contrario según cómo venga. Pero ya, sobre todo, tengo problemas cuando me veo gente que no pertenece al sector. Por lo tanto, no existen revistas académicas. No existen, no, Javier. El problema es que han muerto también. Por la falta de financiación, quedan 3 o 4 revistas académicas importantes, algunas indexadas importantes, claro, pero no del público general, pero no para el público en general. Para la gente que quiera consultarlo, Nacho. Tú ahora tienes revistas de literatura, tienes Accionova, tienes Prosemas, tienes revistas de tropelías, donde hay también secciones de reseñas. Bueno, pero entended también mi reivindicación. Sí. Bueno, ahí en esas revistas, sí, ya quien reseña en esas revistas ya se supone que es un profesional. Lo que pasa es que quizá, me imagino yo que el lenguaje en esas revistas quizá no alcanza a mucha gente. Estamos en otro tipo de publicaciones. No es lo mismo hacer una reseña para que salga en un suplemento de un diario, de un folio y medio, ¿no? Que hacer una reseña de 5 o 6 folios para publicar en una revista universitaria que se supone que tienes que desmenuzar más, descifrar, Claro. descifrar el libro, tal, aportar elementos de autoridad, no sé qué, claro. Esta mañana lo hablamos. Bueno, estamos aquí, ¿no? Estamos aquí también para esto, ¿no? También para discrepar y tal. Claro. Yo, para mí, lo prioritario es que el reseñista tiene que ser un lector. O sea, el carnet, la autoridad como reseñista, yo creo que no te la da la carrera que has estudiado, si eres graduado en filología hispánica o en lo que sea, ¿no? La autoridad te la da tu bagaje, ¿no? de lecturas, ¿no? Y tu conocimiento de la experiencia y de la realidad literaria, ¿no? Yo, Alfredo, Es que sobre eso... Gadamer, Claro. filósofo, pero claro, todo el libro sobre... Verdad y método va sobre eso. No, y las reseñas, los estudios bibliográficos, los estudios literarios de la poesía alemana, es de un lector, no de un filósofo. De hecho, él lo dice, ¿no? Cuando discutimos sobre esto, él habla de un lector ilustrado, un lector interesado, según cómo sea la traducción no marina. O sea, depende cómo se traduzca. Gadamer lo traducen de las dos maneras, como ilustrado o especializado, y quizá por ahí sí que podamos entrar en un punto en común. Dicho esto, vuelvo a la misma monserga en cuanto a las revistas especializadas. Debe ser gente especializada. Porque a fin de cuentas nadie hace una crítica de cocina si no es especializado, nadie hace una crítica sobre arte si no es especializado, pues yo lo único que pido es que las reseñas sobre poesía, en concreto, sean especializadas. Ya puedo ir más allá, aunque no sea filólogo. Es decir, reivindico que sea especializado. Y ahí es donde abro el matiz de, bueno, que quizá quepan más cosas. Pero en ese quepan más cosas está siempre que sea especializado y que no sea simplemente alguien interesado en la materia, porque los intereses pueden ser, como estamos viendo, frívolos. O pueden... Sí. Termino ya, que me estoy alargando además en una cosa que estaba bien claro.
Vamos a dejar hasta ahí 5, ¿vale? Dejo 15 minutos para que Laura Moreno pueda ponerse en marcha, ¿de acuerdo? O sea que 15 minutos de descanso.